Bueno, pues el objetivo de este video es construir un termómetro casero que tenga la escala correspondiente y pues en este caso trabajaremos la escala Rankine por efectos del trabajo que estamos realizando, pero pues digamos que es fácilmente adaptable a cualquier otra escala de temperatura. Para empezar, los materiales entonces vienen a ser tres tapas de gaseosa plásticas, un pitillo, si pueden conseguir uno transparente pues aún mejor, colorante, de esos de cocina, también esto es pegante instantáneo o pegamento instantáneo, super bonder, no sé. Una botella de plástico o pues si se puede mejor un vaso de plástico es mucho más fácil, pero pues en este caso trabajo con una botella, un poquitico de alcohol, esto es alcohol pues de como el que se usa para desinfectar, eh, y un poquitico de agua. La verdad es poquito, ahí creo que hay mucho. Un copito de estos de oídos y por último eh, y copor como de las bandejas donde pues se empacan los alimentos pues digamos que ya con esto pues el video se irá dividiendo en partes para mirar cómo ir sí, armando el termómetro, por lo que pues se irá pausando pues en sus momentos. Y bueno, pues en esta primera parte, para la construcción del termómetro pues se necesitarán dos tapas, el pitillo y el pegamento instantáneo. Entonces pues lo primero que se va a realizar entonces es hacerle un agujero a una de las tapas aquí en la parte superior, pues tratando de que quede como en el centro. Pues para eso se recomienda calentar una puntilla y abrirle un pequeño hueco allí, y ya cuando esté pues hecho el hueco pues abrirlo más puede ser con un cuchillo, con unas tijeras para que permita abrir el hueco. Más o menos el hueco pues tiene que ser de lo suficientemente grande para que el pitillo pues atraviese el hueco, ¿sí? El agujero. Tratar pues de que tampoco sea tan grande, ¿no? Sino pues que esté muy ajustado al diámetro del pitillo. Entonces pues voy a pausar y ya con la tapa hecha, con el hueco hecho en la tapa, pues seguimos. Y bueno, pues entonces pues ya con el agujero hecho en la tapa, pues lo que uno hace es introducir el pitillo dentro de ese agujero, ¿sí? Entonces pues como se observa ahí entra justamente, o sea pues queda apenas el diámetro para que entre el pitillo, y lo que hay que hacer ahora es pegarlo o sellarlo para que no haya filtraciones, ¿sí? Entonces pues lo que uno hace pues para saber más o menos cuánto del pitillo deja pues por dentro de la tapa, es tomar la otra y pues hacer como pues la medida desde ahí, o sea hasta donde la otra tapa empuje al pitillo, pues ahí ya quedaría, ¿sí? Digamos que esa entonces es una de la medida para qué tanto del pitillo debe quedar dentro de la tapa. Entonces pues se procede a sellar con el pegante instantáneo aquí arriba, y si gustan pues también aquí abajo para que no haya filtraciones, que eso es muy importante. Y cuando se selle esta, lo que se hace entonces es pegar ambas tapas, pegar muy bien ambas tapas también con el pegante, o sea aplicarle pegante por los bordes y pegarla y que selle muy bien. Entonces la idea es ya pues proceder a pegar esto y ya puedes continuar con el video. Bueno, entonces ya después de haber sellado bien, de haber pegado el pitillo en la tapa de arriba y haber sellado bien pues las dos tapas, pues bueno, pues recomiendo en sí que se use también el pegante alrededor, o sea en la unión de las dos tapas para asegurar que selle muy bien, ¿sí? Porque pues digamos que a veces pues pega la tapa pero suele haber espacios por donde se va a filtrar el líquido, y pues eso impediría que funcione bien el termómetro. Entonces pues recomiendo, o sea, con el mismo pegante, pues hacerle como una capita alrededor
una capita alrededor que vaya sellando bien los espacios entre las tapas, ¿no? Pues aprovechando la ventaja de este tipo de pegantes que se secan muy rápido. Entonces pues la idea es esa, sellar bien y dejar secar, sobre todo ya cuando uno vea que está seco, pues procedemos con la otra parte. Y bueno, pues mientras termina de secar el termómetro, pues podríamos continuar con la siguiente parte. Entonces lo que hay que hacer, pues como ya lo había mencionado, es si se puede un vasito desechable, mucho mejor. Y lo que hay que hacer es, pues digamos, como hacer una especie de embudo para introducir el líquido dentro de pues, el espacio que queda entre las dos tapas, ¿no? Entonces pues como realmente es un poco pequeño el espacio, pues es mejor con un embudo que permita que todo el líquido entre. Para ello, pues por eso recomendaba hacer una botella de plástico. Entonces pues lo que se hace acá es abrirle una tapa a la botella, así pequeñita, en donde quepa precisamente pues el copito, pero pues el copito sin las punticas de algodón, ¿sí? Entonces se le corta aquí con las tijeras y se le corta aquí con las tijeras y realmente queda pues un tubo aún más pequeño, ¿no? Entonces se hace lo mismo que se hizo con el pitillo, se le hace un hueco pequeño a la tapa y se le pega este tubito, se le hace un hueco pequeño a la tapa y se le pega el tubito que se realizó. Después voy a realizar esto y ya seguimos. Bueno, entonces pues como se observa acá, ya queda ahí pegado el tubito dentro de la tapa. Sí, pues sí procurar que no quede tan al fondo, porque pues la idea es que el líquido pues cuando llegue a la tapa baje directamente por allí, ¿no? Entonces pues queda la idea es que este sea nuestro embudo, que podamos pues introducir el líquido por dentro y cuando ya haya que pasarlo al termómetro simplemente se le da la vuelta y se introduce allí. Por eso decía que también es más fácil con un vaso plástico, debido a que pues es más pequeño, ¿no? Y solo se le hace un hueco, ya en ese caso sería en la base, se le pega el tubito del copito de algodón y pues es mucho más fácil hasta para introducir el líquido. Pues digamos que como es muy grande, pero pues en el momento no contaba con un vaso de plástico. Bueno, pues aquí continuando ya, digamos que hay que tener también en cuenta dos cosas. La primera pues ya es mirar que esté bien seco el pegamento alrededor, que esté seco y arriba, ¿no? Y se puede pues comprobar que no haya ningún filtro. Pues uno le introduce un poquito de agua aquí, o sea, mete un poquito de agua por el termómetro y pues digamos sopla por la parte del pitillo y pues así comprueba que no haya filtraciones por aquí o por aquí, porque se verían, si hay filtraciones se ve como unas pequeñas burbujas saliendo o se puede salir el agua por los lados, ¿sí? Entonces esa es el agua y esa es la forma de comprobar. Si llega a haber ese tipo de filtraciones, pues solo es aplicarle un poquito más de pegamento arriba para que selle bien, o a los lados donde se identifique ese filtro. Y también pues la otra parte que hay que hacer es pues con la bandeja de icopor pues armar un rectángulo de forma que pues se pueda poner encima de la tapa y que este viene después a marcar la escala, ¿sí? Entonces pues más o menos que sea el tamaño del pitillo y que se pueda después pegar aquí pues en la base de la tapa. Entonces pues primero pues comprobar precisamente que no haya filtraciones para continuar en el siguiente paso, que es ya introducir el líquido de nuestro termómetro. Bueno, entonces ahora
lo que se debe hacer es pues preparar el líquido que va dentro del termómetro. Para ello pues se necesita una tapa del mismo tamaño con la que se construyó el termómetro y pues usarla pues digamos que según la medida, ¿sí? Entonces es una tapita de alcohol, pues que es lo que va dentro de la botella, y así una tapita de agua también dentro de la botella. Y por eso decía pues que en sí es poquito lo que se necesita. Y también pues ahí para que contraste ese líquido en el pitillo, pues en este caso se le va a echar una gotica de colorante azul, ¿sí? Entonces pues solo una gotica para que contraste precisamente con el color del pitillo. Y pues se agita, pues este es el líquido que iría pues dentro del termómetro. Entonces, antes de introducir el líquido preparado dentro de la tapa, pues es importante hacer una cosa antes. Entonces lo que se hace es en agua hirviendo meter precisamente allí el termómetro y que esta temperatura vaya expandiendo el gas que hay dentro de la tapa, ¿sí? Entonces es importante que esto se expanda más o menos hasta dejarlo más o menos unos 40 segundos para que no quede pues el gas en el interior, sino que se vaya expandiendo y vaya subiendo. Más o menos unos 40 segundos se deja allí. Y pues como se observa no hay ninguna filtración. Esto también es importante. Ahí también el agua se puede notar. Y allí mismo pues se introduce, ya pues pasados los 40 segundos, allí mismo se introduce el líquido pues ya preparado. Bueno, entonces pues aquí lo que se hace es introducir el líquido, ¿no? O sea, para eso se preparaba el embudo, ¿sí? Para que cuando uno pues tratara de introducirlo en el pitillo, pues fuera simplemente voltearlo. ¿Sí? Entonces pues allí se ve cómo sube el líquido y simplemente se deja que pues se acomode. Digamos, se ve en algunas partes, se alcanza a ver como algunas burbujas, pero pues es debido a la expansión que se está realizando. Sí, entonces pues ya se ve que el líquido está dentro, la verdad contrasta muy bien el color. Y lo importante pues también notar que no hay filtraciones ni acá ni, entonces pues es suficiente allí el líquido que hay, y no se ve pues ya en su interior no se observa pues ninguna burbuja. Entonces pues ya con esto se procederá a la calibración del termómetro. Bueno, pues ya teniendo
pues el líquido dentro, pues se procede a pegar la parte de icopor que se había preparado antes, ¿no? Digamos que no hay problema si sobra ahí un espacio, pero pues lo importante es que cubra gran parte del pitillo. Entonces pues lo importante ahora es pegar aquí sobre la base, porque aquí es donde se marcarán las escalas según la temperatura. Y bueno, para calibrar como tal nuestro termómetro, lo que se hace es ponerlo en una tacita de agua con hielo, ¿sí? Esto pues para que el líquido dentro de él empiece a descender. Pues aquí ya lleva un buen ratico en hielo, por eso pues ya está como en un punto más abajo de lo que se veía antes. La cuestión aquí está en que pues hay un momento en el que parece llegar al equilibrio y ya no desciende más. Uno lo deja más tiempo y pues el líquido no desciende más. Entonces en este caso pues es importante marcar el punto de referencia allí donde el líquido pues se quedó quieto. Sí, para ello pues solo es tomar algún esfero marcador y marcar allí justamente donde el líquido pues se quedó quieto. Ese vendría a ser el primer punto de referencia, pues en relación con la temperatura del agua con hielo, ¿no? Que después ya estableceremos pues en qué escala lo vamos a dejar. Y ahora pues lo que hay que hacer entonces es marcar el segundo punto en la parte de arriba, o pues hasta donde llegue el líquido cuando se hace el mismo procedimiento pero en agua hirviendo. Ahora pues se realiza el procedimiento metiendo pues el termómetro pero en agua hirviendo. Esta agua recién hervida, y pues se ve como el líquido sube. La idea pues también es esperar a que deje de subir, y allí donde pare se marca como el segundo punto de referencia, que sería el punto de ebullición del agua. Y llega justo ahí, ya se detiene, y de hecho pues en este casi que marcó hasta el límite del termómetro. Entonces se marca el segundo punto de referencia justo allí. En este caso entonces pues se observó cómo llegó pues hasta la base de donde está pues el icopor, y pues con un segundo punto de referencia que era donde estaba con el agua con hielo. Entonces, como se ve, justo apenas se retiró del agua hirviendo, pues ya empieza a descender la temperatura. La escala, pues en este caso desde el punto de congelación hasta el punto de ebullición, entonces pues se hará a partir de una regla de 3 que ya a continuación pues se explicará. Para establecer la escala de temperatura basta con medir desde el primer punto de referencia hasta el segundo, que en este caso es de 19,3 centímetros. Y pues se establece que aquí en el primer punto, que es donde hay agua con hielo, la temperatura es de 491,67 Rankine, que es de 0 grados Celsius, y el segundo punto donde el agua está hirviendo, la temperatura es de 671,67 Rankine, es decir, en 100 grados Celsius. Esto todo son medidas aproximadas. Y todo esto pues se dio en los 19,3 centímetros. Esto quiere decir que la temperatura en esos 19,3 centímetros varió en 174 Rankine, ¿sí? Debido pues a la diferencia entre las dos temperaturas que ya se mencionaron. Para establecer otros valores, lo que se hizo en este caso fue dividir en 10 partes iguales la distancia que se obtuvo, ¿no? Y en este caso, como era 19,3 centímetros, pues dividirlo entre 10 da 1,93 centímetros.
Así bien, pues se puede decir que si en 19,3 centímetros la temperatura aumentó en 174 Rankine, ¿cuánto aumentará en 1,93? Se hace la regla de 3, se realizan las operaciones y se obtiene 17,4 Rankine. Esto quiere decir que cada 1,93 centímetros la temperatura aumentó en 17,4 Rankine. Ya con este valor se puede establecer la escala. Uno va midiendo pues desde el primer punto de referencia 1,93 centímetros y sumándole estos 17,4 Rankine. Ya a continuación se verá cómo quedó. Entonces, como se decía, pues cada aumento de temperatura está dado por 17,4 Rankine hasta llegar a la parte superior. Entonces pues esta escala divide también cada 1,93 centímetros, como ya también se había calculado. Pues esto sería todo. Las escalas pues pueden escogerse a la preferencia y también pues la manera pues estética en la que quede el termómetro. Espero pues que sobre todo haya sido de utilidad.